Bueno, ya hemos visto que en la presentación de Gerardo Acosta Pérez y Julio Scarone, un análisis académico muy pormenorizado de lo que se entiende por la autonomía del derecho deportivo y cómo es la organización del deporte en el mundo. Nosotros vamos a ingresar ahora a analizar más precisamente cómo es la relación entre el Estado y el deporte, no desde el punto de vista de acciones políticas desde el Estado, sino cómo es esta realidad a partir de la ley, que es también una parte muy importante en la relación entre deporte y derecho y que está en permanente evolución. Hemos visto cómo la Organización Internacional del Deporte es una suerte de pirámide que tiene en su vértice superior el Comité Olímpico Internacional y en la base los clubes y deportistas, pasando por toda la estructura federativa que tiene el mundo del deporte. El deporte históricamente ha tenido un origen autorreglamentario, un origen privado, y esto con el tiempo se fue modificando. Podríamos decir que pasados los mediados del siglo XX y con el inicio del Estado con la creación del Estado de Bienestar, los estados nacionales comenzaron a buscar tener mayor injerencia en el deporte, reconocerlo como un derecho. Esto llevó a estos intentos de regulación que hubo a partir de los estados, llevó hasta el propio mundo del deporte a generar un mayor grado de supranacionalidad y de mayor autorregulación. Siempre el argumento, y que es entendible, es que el grado de internacionalidad que el deporte tiene no puede permitir que las competencias internacionales muchas veces se vean obstaculizadas por legislaciones o la actuación de organismos nacionales. Entonces, siempre se ha dado una suerte frente a esos intentos estatales de regulación, de un intento de mayor autorregulación por parte de las federaciones en una suerte de pulsión entre lo público y lo privado. Tenemos entonces una organización piramidal a nivel mundial de carácter asociativa, normas federativas que se buscan autoimponer para ser respetadas como autónomas y universales en un esfuerzo por evitar las jurisdicciones soberanas en conflictos ius deportivos mediante esta internacionalización. Las federaciones internacionales son reconocidas también por el COI y entonces esta relación entre normas federativas y normas soberanas, normas jurisdiccionales, ha estado en permanente evolución. A veces son las disposiciones públicas las que influyen sobre las normas propias. Hemos visto en el trabajo anterior el caso Bosman, que es un fallo del Tribunal de Justicia Europea, que si bien originalmente había sido por un planteo de libre tránsito dentro de la Unión Europea, en el fallo del Tribunal de Justicia Europeo avanzan sobre aspectos que involucraban las normas federativas, en este caso de la FIFA. Y eso motivó que la FIFA después modificara su propio reglamento para adecuarlo a lo que en el caso Bosman el Tribunal de Justicia había señalado, ¿no? Que cuando finalizaba el vínculo contractual de un jugador con su club profesional, este debía recibir una indemnización. Allí aparecen el derecho de formación, el mecanismo de solidaridad y otros institutos que iremos viendo en este curso. A veces es al revés, son las normas propias federativas las que influyen en disposiciones públicas. En nuestro país lo tenemos con el nuevo convenio colectivo de trabajo que se ve motivado a partir de un hecho de que un jugador, que era jugador de Colón, Martín Bravo, se considera libre en función de la normativa federativa internacional y eso obligó a que después se generara un nuevo convenio colectivo de trabajo en el país. Pero ¿y cómo hace? ¿Por qué es esta fuerza que tienen las disposiciones federativas? Hay una medida que es muy efectiva. Si uno va a la propia Carta Olímpica Internacional, en su artículo 31, establece que la posibilidad de suspender o retirar el reconocimiento a un Comité Olímpico Nacional si existe alguna injerencia de organismos estatales o se ve obstaculizado su funcionamiento por las normas vigentes
en el país. Hay un caso muy paradigmático que cuenta Álvaro Mediofilio en el libro Derecho Deportivo Nacional e Internacional, donde dice que el Parlamento griego, el 3 de julio del 2006, había hecho una modificación de la legislación deportiva, quitándole autonomía a los entes administrativos de la Asociación Nacional de Fútbol. Automáticamente la FIFA suspendió de manera inmediata la Asociación Nacional, lo que implica deportistas, árbitros, clubes, y a la semana siguiente, el 11 de julio del 2006, el Parlamento griego volvió atrás con esta medida. Esto muestra que siempre esta convivencia entre las normas federativas y las normas soberanas son con algún nivel de conflicto y competencia. Veamos cuáles son los modelos de relación entre Estado y deporte en el derecho comparado. En esto nos vamos a basar en un trabajo muy interesante que está agregado como bibliografía sugerida del doctor Valdepintos, un trabajo presentado en una tesis en la Universidad Chilena, donde él señala que hay tres modelos podemos encontrar en el mundo. El modelo deportivo netamente privado, característico de los Estados Unidos, puede estar Canadá en el mismo sistema. Un modelo deportivo estatal, el caso de Cuba, de China, y después modelos deportivos mixtos, con mayor o menor regulación o intervención del Estado. Aquí podemos encontrar la gran cantidad de países europeos y los nuestros, los latinoamericanos. En el caso del modelo privado, en Estados Unidos no es que no exista normativa, existe normativa vinculada al deporte, pero la misma deja la iniciativa organizativa y administrativa en manos de los privados, de cada una de esas federaciones. En el caso del modelo estatal, China y Cuba, hay una fuerte injerencia, obviamente, del Estado, pero con algún grado de apertura al profesionalismo. Ahora en China, con algún financiamiento estatal a las federaciones, pero en ambos casos hay un fuerte manejo del Estado, tanto en los comités olímpicos como en las federaciones. Cuba, si bien reconoce como persona jurídica de derecho privado a las federaciones, tiene una injerencia importante el Estado en el desarrollo del deporte. Como podemos ver, en ambos casos, el netamente privado y en el estatal, son países que tienen un importante desarrollo deportivo. Así que no hay un parámetro que podamos decir que es más beneficioso en función del deporte, ¿no? ¿Cuáles son los matices que encontramos dentro del modelo estatal que podemos reconocer como mixto? Hay países que reconocen al deporte como un derecho humano y un derecho social. En general, estos países tienen ya un reconocimiento constitucional y tienen leyes integrales con distintos tipos de regulación o intervención del Estado. Cuando decíamos hoy esta pulsión público y privada, podemos encontrar que en los años donde comienzan a aparecer estos reconocimientos constitucionales del deporte como un derecho, que allá por la década del 80 y del 90, es la misma época donde aparecen órganos nuevos en la organización del deporte, como por ejemplo el TAS, y es cuando también el COI tiene su última gran reforma, es decir, que a medida que los estados fueron avanzando en la consideración del deporte como un derecho y a buscar tener más regulación, previniendo también conflictos o intentando resolverlos a medida que el deporte se iba convirtiendo en una herramienta social y económica muy, muy poderosa, el mundo del deporte se iba organizando a nivel internacional con mayor fuerza, ¿no? Y después hay países que solo establecen la obligación de fomentar la práctica deportiva, pero dejando siempre librado el mayor peso en las federaciones. Estos tienen legislación dispersa, que abordan aspectos parciales, pero en general con una baja regulación e intervención estatal. Vamos a ver en el trabajo siguiente del doctor Rodrigo Ortega Sánchez cómo es la legislación francesa, que tiene un enfoque muy particular, que es considerar el deporte como un servicio público. Eso hay un trabajo acompañado como material bibliográfico de lectura obligatoria, que les recomiendo leerlo con atención, porque esta distinta legislación francesa
tiene este enfoque más que interesante. Vamos a ver también más adelante todo lo que tiene que ver con la legislación del Brasil. Gustavo Sousa y Leonardo Andriotti van a desarrollar el modelo de legislación brasilero, que también es muy interesante en esto de un modelo mixto, pero con ya una cada vez mayor intervención del Estado, hasta en el ámbito de la jurisdiccional, de las propias materias disciplinarias del deporte. Por eso se los dejo a ellos. Yo voy a referirme muy brevemente al modelo español. En España hay una Ley General de Cultura Física y Deporte del año 80, un decreto del 84 y la Ley del Deporte es del año 90. En general, España tiene también una ley integral ¿y a qué refiere o qué regula? Bueno, las titulaciones deportivas en materia educativa, los sistemas de protección, salud y seguridad social, la regulación de la relación laboral, la regulación para las federaciones, las ligas profesionales y entidades de primer grado. Ellos hablan de una corresponsabilidad administrativa entre el Estado y las federaciones que establece derechos y obligaciones. Reconocen autonomía a las federaciones, pero estableciendo ámbitos de revisión y control de las decisiones por parte del Estado. También avanza sobre materia tributaria, violencia del deporte, fórmulas de arbitraje y conciliación extrajudicial en conflictos. Bueno, es también una legislación para observar y ver con atención. También adjuntamos algunas de estas normas. También adjuntamos la Ley 181 de Colombia, la Ley 56 del Paraguay y las nuevas legislaciones de Ecuador y Venezuela, que son a partir del año 2008. En el caso de Colombia también tiene un enfoque bastante similar, por decir, a la legislación brasilera. Las de Ecuador y Venezuela tienen un mayor rol y protagonismo del Estado, pero bueno, afortunadamente el hecho de que participen en este curso alumnos de muchos de estos países seguramente nos brindará la posibilidad de enriquecer todo este material con lo que ustedes mismos puedan aportarnos y discutir sobre estos enfoques. Ahora veremos qué es lo que ocurre en la Argentina.